Y a continuación presentamos a la siguiente conferencista, la licenciada Pilar Santander. Es coordinadora del colectivo Paulo Freire de Chile. Pilar Santander es profesora de Historia y Ciencias Sociales y pedagoga social, licenciada en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Arcis. Posee experiencias en diversos trabajos en escuela de adultos, trabajo tanto con trabajadores por medio de escuelas sindicales con mujeres organizadas y no organizadas de la comuna de Pudahuel y adolescentes. Su participación es con el tema la palabra no solo como pensamiento, sino como praxis. Como colectivo Paulo Freire Chile, en los diferentes espacios, la experiencia es crear condiciones para el trabajo colectivo. Ello se vincula, por lo tanto, con asumir que somos un recurso de aprendizaje entre unos y unas y otros y otras. Y esto también está referido con una actitud de aprender a aprender. Me siento capaz, siento que puedo, por lo tanto, yo puedo aprender a aprender. Sabemos que en los procesos de educación comunitaria ha habido una profunda convicción en la relevancia de las personas. El norte ético ha estado dirigido, cuando hablamos de protagonismo a nivel comunitario, en la dignidad del ser humano, a creer y confiar en él o la otra, en el otro o en la otra. Damos el paso a la licenciada y profesora Pilar Santander. El espacio es suyo. Hola, buenos días a todos, a todas, a todos los que nos están viendo. Bueno, como decía el compañero, yo pertenezco al colectivo Pablo Freire y vamos hoy día a presentar un poco el trabajo que hacemos nosotros y también vamos a compartir un poco de nuestro acotado tiempo con Patricio del colectivo Fútbol y Resistencia. Bueno, el colectivo Pablo Freire va a nacer en el año 2007, principalmente por una necesidad de juntarse, de encontrarnos entre un grupo de personas que veníamos trabajando ya hace algún tiempo con el tema de la educación popular. Y así es que parte el camino del colectivo Pablo Freire. Así, sin grandes pretensiones, pero con sólidas convicciones, ha ido avanzando este colectivo y efectuando diversas acciones. Algunos elementos en común de estas acciones son el compromiso con los más pobres y oprimidos, una metodología participativa sin clausura más allá de lo que el colectivo o grupo decida, una autonomía respecto de orgánicas partidarias y del Estado, la permanente lectura crítica del mundo, el derecho de incidir emancipativamente en la realidad que nos afecta, una forma de organizarse más horizontalista y reticular que jerárquica y centralista. Énfasis en liderazgos colectivos y comunitarios más que en formas personalistas e individuales. Humildad y rebeldía como capacidad de reconocer que nadie es dueño de la verdad. Y la necesidad de irse construyendo y revolucionando a sí mismo. La convicción en la capacidad de la comunidad como instancia, no solo de legitimidad, sino de construcción de poder. Una opción no antropocéntrica y patriarcal. La libre expresión de la potencialidad de los cuerpos, de las emociones, entre otras características. Es así un poco lo que plantea el colectivo Pablo Freire, que durante 15 años ha realizado aportes educativos en distintos colectivos y personas a lo largo del país. Ha trabajado con jóvenes, adultos mayores, aportando los fundamentos de la educación popular, como también transfiriendo estrategias metodológicas y elaboración de material educativo, aprendiendo y construyendo junto a sectores populares que en su situación de vulnerados buscan desarrollar y potenciar un trabajo de liberación ante la opresión que se vive. En virtud de estas características, también se valora notablemente como un principio fundamental la importancia de la experiencia como creación de condiciones para el trabajo colectivo, en el que el aprendizaje y la vida comunitaria no son solo procesos en que nos vamos transformando y emancipando. Es por eso que para nosotros como colectivo es súper importante el tema de la comunidad como un eje fundamental, la comunidad que constituye un espacio que busca revitalizar y regenerar con prácticas de educación popular, desarrollando la capacidad de fortalecer los lazos y superar las descomposiciones
posiciones instaladas culturalmente por el modelo neoliberal e ir recreando con la propia organización los mundos posibles en el aprendizaje que nacen de las propias luchas y conquistas. Un otro elemento importante que plantea el colectivo es una actitud de generosidad y humildad, que significa empezar a dejar de lado las posiciones que más o menos cada uno tiene, de etiquetas y sesgos que nos pueden predeterminar. La diversidad de sujetos presentes en los escenarios comunitarios es un aspecto relevante de considerar. Jóvenes, niños, mujeres, hombres, disidencias sexuales, profesionales, no profesionales, miembros de pueblos originarios, creyentes, no creyentes, y un largo etcétera dan cuenta de un caleidoscopio necesario de considerar. Las prácticas de educación popular tienen mucho que aportar al respecto. Una metodología que facilita no solo la creatividad o ponerse en varias perspectivas y en escenarios, sino también el diálogo y hacerse cargo de sus propios procesos de formación. También es importante recalcar que nosotros como colectivo, y como he ido contando un poco en este texto, que se construye no desde mí, sino desde el colectivo construyó lo que yo hoy día estoy compartiendo con ustedes, es que cada taller en el que nosotros participamos es en sí, es un fin en sí mismo, ¿ya? Metodológico, donde las personas convergen libres y conscientes con el enorme material de sus propias experiencias y saberes, a construir a sí mismo, pero a la vez rompiendo los vínculos orgánicos con los saberes impuestos, cargados de sojuzgamiento y de reproducción de formas de vida, que tienden a reproducir la explotación de las personas, naturalezas y otros derechos. Es importante recalcar, considerando lo que se ha hablado atrás, es decir, nosotros como colectivo no venimos con una respuesta, sino que buscamos la pregunta, y a partir de la pregunta construimos con los compañeros que nos invitan a trabajar con ellos. Y es eso, nosotros no vamos con una batería a decir, miren, esto es lo que hay que hacer, se hace así y así es el camino a seguir, sino que vamos y preguntamos. A partir de sus respuestas entregamos otra pregunta y a partir de eso vamos generando los elementos que permitan a las comunidades, que permitan a los grupos ir generando su conocimiento, ir respondiendo a sus propias necesidades. Es así que hemos ido en este tiempo trabajando en distintos ámbitos, como comentaba el compañero que hacía mi presentación. Hemos trabajado en ONGs, hemos trabajado en temas de derechos humanos, hemos trabajado con mujeres, hemos trabajado en instituciones, en universidades, hemos trabajado haciendo diplomados para organizaciones comunitarias, hemos trabajado con chicos que hacen hip hop, hemos trabajado con distintos ámbitos de personas que nos han permitido ir tomando, ¿cierto?, esas mismas experiencias para ir enriqueciendo nuestro propio trabajo y así ir aportando desde mejor manera, desde la educación popular, ¿cierto?, a las distintas organizaciones, a los distintos espacios comunitarios donde nosotros podemos trabajar. ¿Ya? Hoy día, en virtud de que nosotros estamos transmitiendo, estamos contando nuestra experiencia desde Chile, es importante también considerar la coyuntura que nos toca vivir. El 18 de octubre del 2019 va a marcar un remecimiento, ¿cierto?, de los cimientos de la clase dominante y la burguesía nacional. El pueblo dijo basta. Son hechos concretos que se manifiestan hoy día en la Convención Constituyente. Creemos que podemos aportar a la mejora y a la toma de conciencia del pueblo, siendo la educación popular una gran herramienta fundamental de la liberación del pueblo oprimido. Las experiencias diversas de la educación popular que desde los 90 se han venido desarrollando han ido incubando una semilla libertaria muy ligada a los territorios y muy distante de los partidos y del Estado, que creo que ahí se vincula un poco con lo que nos comentaba en la primera propuesta el señor Giroux. El hecho de que hoy día
y especialmente los jóvenes, están repensando la forma de hacer política, y es que lo que nosotros también estamos tratando de plantear desde la educación popular. Una nueva forma de hacer política, una nueva forma de construir organizaciones, una nueva forma de leer la realidad. Y eso creo que es súper importante, y eso ha sido un elemento que nos han ayudado y nos han golpeado un poco, como decía Giru, los jóvenes también con esta nueva forma de hacer y de repensar. Y por eso también el nombre que nosotros elegimos para nuestra ponencia, la palabra no solo como pensamiento, sino como praxis. Y también le agregamos crear nuestro lenguaje para transformar la realidad. Yo creo que eso es fundamental en lo que nosotros estamos planteando hoy día, la transformación de la realidad. Pero la transformación de la realidad con nuevas formas también de ver la realidad. No transformar la realidad usando los mismos elementos que ya conocíamos, que ya traíamos desde atrás y que nos han generado estas complejidades, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ver con la formación de las personas. ¿Ya? Desde los partidos, prácticas cagadas de formas autogestionadas, de lecturas críticas del mundo, de revisión de categorías tradicionales y de formas de organización verticalistas y de liderazgos personalistas. Este caldo de cultivo, ajeno a los titulares, fue generando crecimientos múltiples y fortaleciendo en las poblaciones y asambleas como diversidad de movimientos sociales. Es la forma más legítima de hacer política, como accionar soberano, deliberativo y expresión participativa directa de las comunidades. Es así como en el marco del proceso de refundación del Estado que vive el país, el colectivo Pablo Freire expresa una visión del ideario teórico y práctico de las luchas de una nueva sociedad y educación desde diversos lugares y comunidades. Esto implicará una nueva institucionalidad basada en la legitimidad conquistada y resguardada por la movilización permanente del pueblo. Se trata de niveles de articulación y de apoyos equitativos entre la comunidad y sus organizaciones, en todos los niveles donde los procesos educativos formales también sean una continuidad de la capacidad de la comunidad organizada. Este ha sido un ideario que se ha ido gestionando en muchas asambleas y movilizaciones estudiantiles, que ha sabido resistir a las democracias neoliberales de los últimos 30 años de nuestro país. Sabemos que el diseño y definición de estos procesos educativos será producto de los imperativos de la comunidad organizada y movilizada. No obstante, la educación pública, comunitaria y popular será el pilar de una nueva sociedad, más allá del Estado tradicional reproductor de desigualdades y guardia de la hegemonía privada y lucro. En el contexto del acontecimiento político que vivimos en Chile y en particular de la construcción programática del proceso constituyente, gobiernos regionales y locales de nuevo tipo nos invitan a crear un nuevo bloque histórico popular donde todos y todas participen y se pongan en el centro legítimas expresiones históricamente subordinadas con los niñeces, los pueblos originarios, feminismos, ecológicas y de identidad de género, hoy tan vulneradas por el Estado de Chile. La tarea que proponemos es pensar más allá del Estado como solución y retorno a las mismas prácticas que llevaron y que llevan a la vulneración de todos los derechos del pueblo. La educación popular integra los procesos holísticamente, superando dicotomías epistémicas entre la escuela y la sociedad. Porque lo que se trata, como sostienen los amigos del grupo Toparquía, que la tarea, aunque contradictoria, es precisamente hacer más popular la escuela pública y más pública la educación popular. Ahí radica el esfuerzo de una alternativa real a la privatización y donde reside la resistencia de un nuevo bloque histórico. El colectivo o grupo toma una dinámica y dimensión que es superior a la suma de las individualidades. Por ello, al diseñar una propuesta metodológica para implementar una educación popular y comunitaria, es necesario tener presente el esbozo de una pedagogía de la diversidad. Cómo trabajar con los diferentes a uno
y cómo integrar, generar procesos de aprendizajes en que todos aprendan a partir de sus propias necesidades, de sus propios ritmos, cómo promover la relación dialógica entre grupos que buscan profundizar en su autonomía con aquellos como las organizaciones estatales, como municipalidades, consejos locales de educación y el propio Ministerio de Educación, que tienen su ADN la presencia y conducción institucional. ¿Ya? Frente a todo esto, estas nuevas preguntas que nosotros nos realizamos y nos preguntamos y nos hacemos, es que igual a mí me gustaría ahora darle el paso a mi compañero Patricio para que ustedes puedan conocer esto que estamos hablando, esta nueva forma de hacer educación, esta forma de reencontrarnos y de revincularnos en distintos espacios, no solamente el espacio tradicional de la escuela, sino también el espacio de la comunidad, y cómo la comunidad construye desde ahí espacios educativos. Gracias, Pilar. Gracias también ahí al espacio, al colectivo Paulo Freire también por abrir la cancha y permitirnos también compartir reflexiones, experiencias sobre todo. Partiendo también de que, bueno, nosotros nos posicionamos, ¿cierto? Desde decimos, el territorio fútbol. Desde ahí estamos construyendo nuevas jugadas también que nos permitan poder, decimos también, acercarnos al arco, en este caso, de este neoliberalismo que sufrimos también acá en este territorio. Y todo parte desde jugadas previas, diversas experiencias de diversos compañeras y compañeros en distintos lugares también del territorio y desde distintas banderas también, distintos colores, distintos clubes, tanto comunitarios, profesionales. Nos hemos ido encontrando desde las dificultades también de si bien tener ganas y tener la motivación, incluso también perseguir ciertas utopías emancipadoras, por decirlo de alguna manera, o comunitarias, nos hemos dado cuenta también que vamos replicando ciertas lógicas heredadas también de este sistema. Entonces, dentro de esa dificultad, de esa tensión, de esas diferencias, de esas distancias también que son propias de esta cultura también competitiva y que en el fútbol además es súper exacerbada, ¿cierto? Nos hemos ido preguntando el por qué. ¿Por qué estamos replicando ciertas lógicas que de primera nos negamos, de primera no hacen ruido, pero que de alguna manera estamos también volviendo a ejercerlas? Y ahí aparecen las preguntas, entonces, ¿desde dónde? ¿Desde dónde estamos construyendo? Pues estamos construyendo desde un lenguaje el cual permita esos cambios, permita esas nuevas jugadas, permita reentendernos. Y esas preguntas decantan en el inicio en realidad del colectivo. El colectivo Futuro Resistencia nace allá como en el 2017, preguntándonos el cómo abordamos entonces desde la práctica misma y entre pares este proceso de primero un reconocimiento entre nosotros mismos. Las distintas como diferencias que hay y las violencias existentes también en el territorio fútbol son súper evidentes y más allá incluso de quienes estamos más o menos en esta, de alguna u otra manera, esas trincheras igual están marcadas. Entonces, ¿cómo armamos pases entre nosotros mismos para jugar este partido de manera colectiva? Y surge el 2017 entonces con una serie de talleres, concretamente, en la cual desde la educación popular también incorporada comenzábamos a vincular el fútbol como práctica, pero con diversas temáticas. Por ejemplo, medio ambiente, género, lo comunitario, qué entendemos por lo comunitario, la autogestión, las identidades también que existen, las comunidades dentro del fútbol, entre otras varias, ¿cierto? La historia también de cómo llega esta práctica al territorio, tanto como desde el lugar profesional entenderlo, como también desde la lógica más pobladora, ¿cierto? Que también tiene un rol súper importante en la configuración de identidad en gran parte de Latinoamérica. Ejemplo, Alianza Lima con los barrios también populares, las identidades con el pueblo negro también, etc. Y desde ahí, esta construcción de cruces entre los distintos compañeras y compañeros fue permitiendo también, yo siento y bueno, sentimos como el colectivo también, una especie de reconocernos jugadores de este partido, po.
siempre hablamos en jerga futbolera también, en nuestro lenguaje, ¿cierto? Y desde ahí comenzamos a entendernos más similares que diferentes y logramos también ahí vincularnos, incluso entre compañeros que en otros espacios era tal vez un poco más difícil. Hablo de clubes, por ejemplo, archirrivales como la gente de Colo-Colo y de la U, que concretamente cuesta tejernos. Bueno, en ese espacio al menos comenzamos a sembrar ciertas semillitas que esperamos sin abogarnos tampoco esa jugada como protagonista, ¿cierto? Pero sí al menos fue un intento de generar un espacio tercero, un nuevo estadio donde poder armar jugadas. Dentro de las lógicas que hemos estado construyendo y en base a esto mismo, han surgido distintas preguntas y eso han decantado en distintos encuentros también. Nuestra pregunta entonces inicial, desde dónde estamos construyendo, se respondía igual si es que con otra pregunta, ¿necesitamos entonces otro lenguaje al momento de hacer esta práctica, de organizarnos, incluso de jugar, entendiendo el juego también como un medio pedagógico, súper importante también en determinadas etapas de la vida e incluso también de adultez? Y desde ahí aparece también y es lo que abrazo también cuando comentaba Pilar, de esta alfabetización también, colectiva, de crear nuestro lenguaje para también transformar nuestras realidades. En Chile el proceso que hemos vivido quienes habitamos este territorio es un proceso, decimos dentro de los diagnósticos que compartimos distintos compas de los distintos lugares de este fútbol, es como tal vez el último nicho de privatización que ocurre en esta sociedad privatizada desde los 80, mediante la violencia. En los 90, la educación, la salud, los recursos naturales, los cuerpos, los natalicios, la vida, la muerte. Y el fútbol pareciera que fue de lo último. Allá a inicio de los 2000 fue cuando se privatiza. Y la privatización lo que hizo fue dejar a mucha gente afuera, gente que era la que construía estos espacios de comunidad, ¿cierto? Colectivos, sin idealizarlos, pero con las complejidades colectivas también de las comunidades. Y dentro de ese diagnóstico, volvemos a la pregunta, entonces, ¿cómo nos alfabetizamos? Pues vamos a esperar que alguien haga este ejercicio, toda vez que los espacios también de formación para poder construir ese saber también son hegemónicos, también provienen de espacios los cuales te entregan herramientas para seguir administrando el poder que ya está. Entonces, desde ahí abrazamos también la educación popular, ¿cierto? Y dejamos también de entender o empezamos a visualizar en realidad el grado depositario que tiene también esta práctica futbolera en cuanto a identidad, en cuanto a aprendizaje. Desde ahí comenzamos a hacer más, a ponernos, decimos, los zapatos y entrar a la cancha. Eh, Construir nuestro lenguaje para transformar nuestra realidad, entonces se transforma tal vez, yo creo, como que en el empuje, en el empujón para poder seguir avanzando en este proceso. Un proceso que sigue trayendo preguntas. Por ejemplo, cuando abordamos género, invitábamos a compañeras, ¿cierto?, a hablar de estas temáticas, particularmente Viera Leighton, que era una hermanita que nos acompañó también en gran parte de los años que estuvimos haciendo este taller, que duró varios meses. Lo hicimos hasta el 2019, justamente el estallido, el que le pone un freno a esto, son totalmente entendible. Y dentro de las preguntas que fueron surgiendo, fueron detonando nuevas cosas, como por ejemplo masculinidades dentro de esta práctica futbolera tan masculina, ¿cierto?, hegemónica. Y fue determinando encuentros como de lucha futbolera. Llevamos 2 encuentros también realizados así, donde distintos hinchas de los distintos clubes y de los distintos territorios de fútbol se encuentran a repensar en realidad, a encontrarnos, a repensarnos, a incomodarnos, a tensionarnos. Dentro de los objetivos del colectivo, y es un poco lo que perseguimos hasta ahora, es tratar de armar jugadas o espacios donde podamos seguir fortaleciéndonos, incomodándonos, ¿cierto? Inquietándonos también para poder generar justamente esos lenguajes que nos permitan nuevas posibilidades en realidad. En realidad es ponernos lentes. Nos gusta mucho la analogía de que la pelota generalmente tiene 32 cascos que la componen, pero en las fotos o cuando uno las ve solamente ve las primeras, una sola cara. Analizarla de los distintos ángulos, sentimos, nos da esos lentes para poder complejizar igual la práctica.
Y eso ha sido re bonito porque igual dentro del proceso del colectivo, quienes participan son compas que están en los territorios, en realidad. Esto es como un tercer espacio, como una tercera cancha donde nos encontramos en cierta forma, a vomitar un poco nuestras experiencias y ponerlas al juego, un poco chutear la pelota y ver qué sale de esa jugada. Y esa jugada de alguna u otra manera se devuelve al territorio. Y es entretenido en el sentido de poder ver cómo ciertas reflexiones en distintos lugares de la misma capital, por ejemplo, se replica de manera distinta. Entonces hay gente que absorbe determinadas reflexiones de una manera, otras de otra. Nos ha permitido visualizar experiencias antiguas también a propósito de reentender la práctica futbolera, insisto, tanto desde la organización misma, con lógicas horizontales, como también de la práctica del juego. No, como dato, así nos encontramos con un fútbol de 3 tiempos, donde no hay árbitro, donde hay facilitador, facilitadora, y donde el primer tiempo justamente es acordar las reglas de ese juego, el segundo tiempo es jugarlo, y el tercer tiempo es ver qué nos ocurrió al momento de jugarlo, donde todos quienes están ahí en cierta forma desarrollan y definen y acuerdan también los distintos, si es que hubo alguna infracción, si es que hubo un gol que no estuvo bien, etcétera, se vuelve a hablar. Esa práctica lleva muchos años en Latinoamérica y particularmente en Chile con PacGol, que es una organización también comunitaria y de la cual nos empieza también como a nutrir, ¿cierto?, de nuevos lentes de que podemos transformar la práctica futbolera. En lo concreto, desde el 2017, una forma también de poder como armar este pase largo, decimos, es decir, sacar la pelota del estadio que estamos jugando, que es un poco la idea, no quedarnos con eso solamente de nuestra realidad, sino que también compartir esa experiencia. Aparece en la publicación de un libro, el cual es el Fútbol de Resistencia en el sur de Abdiayala, que se llama, y que justamente reúne distintas reflexiones de ese primer taller. Y posteriormente hicimos 2 talleres también más largos donde se sumó la educación popular y el fútbol, las pedagogías críticas también asociadas a la pelota, y también el cuerpo como otro elemento territorio súper importante al momento de replantearnos la práctica. Po. Hasta qué punto seguimos replicando el cuerpo máquina, por ejemplo, y los estereotipos también de la competencia. ¿Podemos jugar todos? ¿No podemos jugar todos? ¿Quién define eso? Y ese tipo de cositas también nos empiezan como a tensionar. Dentro de esa experiencia aparecen también las distintas metodologías que comienzan a crearse. Hace poquito levantamos una iniciativa en la cual, con otros colectivos, como Colectivo Caracol, por ejemplo, se generó una instancia donde se compartieron distintas metodologías para análisis coyunturales o incluso también para resolver esos análisis coyunturales con lenguaje futbolero. Entonces ahí aparecen las metodologías para poder armar equipos de fútbol con determinadas preguntas. Por ejemplo, que una de las metodologías que ocupamos en el taller de masculinidades, estaba el equipo de la masculinidad, entonces teníamos que armar ese equipo, y teníamos que armar el equipo de las masculinidades, sin tener conocimientos previos, sino que en realidad tirarnos a la piscina y construir ese saber. El Disculpa, taller igual fue Patricio, entretenido. muy ¿Cómo? cortito. Les quedan 7 minutos. ¿Ya? Ya, Van bacán. súper bien. El resultado fue súper entretenido porque en realidad dentro de ese juego habían compas que tenían doctorado o estaban cursando doctorados de género y otros compas que eran barras bravas. Entonces, ¿cómo lográbamos ese lenguaje colectivo sin jerarquías dentro del espacio? Bueno, a través del juego, po. A través del único lenguaje que nos unía en ese proceso, que justamente es el fútbol, po, que es de donde nos movemos. Y desde ahí se fue construyendo ese saber igual. Entonces, nada, para ir cerrando también y dejando también los espacios de conclusión, eh, creemos un montón que dentro de este territorio que le llamamos fútbol, la educación popular entra a jugar. Y entra a jugar también desde estas autonomías también, y entra a jugar también como detonante de un saber popular que nos empieza a empujar también a nuevas jugadas. Entonces la pregunta es, estamos perdiendo el partido, siempre decimos, pero bien sabemos, los futboleros es cierto que el partido no se termina hasta los 90 minutos, y sabemos que lo podemos dar vuelta. Entonces, ¿cómo damos vuelta a ese partido? Bueno, entre pares, de manera colectiva y de manera horizontal. Eso.
Le doy el pase a la Pilar. Gracias Patricio. Bueno, en virtud de los tiempos, yo creo que también para ir como cerrando y obviamente a nosotros nos invitan a este conversatorio de Pablo Freire para reflexionar en torno a Pablo Freire, y yo creo que las experiencias que nosotros hemos presentado acá como colectivo, como Fútbol en Resistencia, tienen que ver con esto, tienen que ver con esta lógica freiriana, cómo Freire está presente en nuestro accionar diario, de nuestras prácticas con la comunidad, con el territorio. Una reflexión también en torno, para ir acotando también el tema de los tiempos, Pablo Freire, la pedagogía del oprimido, que la otra vez conversábamos con unos chicos mexicanos a partir de esta gracia que nos ha entregado un poco la virtualidad de poder participar con gente de distintos países, de decir que una de las cosas que tenía Freire es que es atemporal, lo podemos leer ahora, lo podemos leer en unos años más y nos va a seguir haciendo ruido, nos va a seguir permitiendo reflexionar en torno a las prácticas o las acciones cotidianas que nosotros tenemos. Entonces creo que eso es importante a partir de lo que el colectivo Pablo Freire se propone. El colectivo Pablo Freire se propone no reproducir literalmente las enseñanzas freirianas, sino reinterpretarlas, releerlas constantemente. Hoy día a lo mejor estoy súper feliz, mi forma de interpretar lo que Freire me dice me va a tirar para un camino distinto que en otra instancia. Pero en virtud de eso, para ir, como decíamos, cerrando, creo que es súper importante, que voy a rescatar una frase que dice la pedagogía del oprimido y que tiene un poco de relación con lo que nos decía Giroux de la resistencia, de seguir luchando. Es necesariamente el opresor elabora la teoría de su acción sin el pueblo, puesto que está en contra de él. A su vez, el pueblo, tanto aplastado y oprimido, introyecta al opresor. No puede solo construir la teoría de la acción liberadora. Solo en el encuentro de esta con el liderazgo revolucionario, en la comunión de ambos, se constituye esta teoría. Y creo que eso es súper importante, estar ahí siempre en la lucha, siempre cuestionándose, siempre preguntándose, siempre replanteándose cosas. Y eso creo que, aparte de todo el legado que nos deja Freire con sus textos, con su teoría, es eso, siempre estarnos replanteando cosas, siempre estarnos preguntándonos de nuevo, pero ¿por qué? Dándonos cuenta que las sujetos que éramos hace 20 años atrás no lo somos hoy día. Yo el otro día reflexionaba, y a lo mejor me escapo un poco y me puedes retar, pero yo hace 30 años atrás participé en un encuentro de niñez cuando yo era niña, hablando acerca de qué era ser niño en esa época. Hace poco participé nuevamente en un encuentro, ya no como niña participante, opinante, sino como adulto, y era un cambio radical de lo que expresaban hoy día los niños frente a qué era ser niño hoy en el 2021 con pandemia, con todo lo que ha sucedido. Y creo que eso es algo que nos plantea Freire, la necesidad constante de replantearnos, la necesidad constante de la revolución, la necesidad constante del cambio. Y eso para mí, y como nosotros como colectivo, para nosotros eso es lo fundamental. Nosotros siempre decimos, nosotros no venimos con la respuesta, venimos con la pregunta. Y quizás ustedes no den la respuesta a nosotros, le decimos nosotros a la organización. Y eso para nosotros es fundamental. La idea de que no existe un dado, sino que está en un proceso constante de construcción. Y eso es para nosotros Freire hoy día algo, recordando, ¿cierto?, su trabajo, su trayectoria, es eso, es Freire pudo estar en Estados Unidos, pudo estar en África y pudo estar en el contexto de Latinoamérica y pudo entendernos, porque pudo mirarnos con esos ojos de no pragmáticos, de una realidad absoluta, sino decir, oye, somos distintos y en esa diferencia nos construimos. Y esa es la invitación, a revolucionarnos, a cambiarnos y a transformarlo todo. Y sí, yo dije la otra vez en la de México, si hay que quemarlo, lo quemaremos todo y volveremos a refundarnos, pero desde el amor, desde la esperanza, desde el encontrarnos y el querernos. Eso, gracias.